Muy buenos días, reciban un atento y cálido saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Quiero recordarles que este y todos los webinars estarán disponibles para visualizarlos nuevamente a través del canal de YouTube y Facebook de IPGH Ecuador. El webinar de hoy es presentado en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG a través de la Comisión de Cartografía de la Sección Nacional. El tema es estimación de superficie de cultivos a través de imágenes satelitales. El objetivo principal del presente webinar será difundir una de las aplicaciones de los productos de sensores remotos para el sector agropecuario, como la identificación de la superficie de cultivos y meses de siembra. Para explicar este interesante tema nos acompañan en esta mañana Francisco Palacios y Blanca Simbaña. Francisco Palacios es geógrafo con experiencia en el uso de herramientas GIS, así como en el ordenamiento territorial nacional y local. Ha colaborado en la concepción y mapeo de la temática dinámicas económicas, incluida en la Estrategia Territorial Nacional 2017-2021 y otros documentos ligados a políticas públicas nacionales. Blanca Simbaña es ingeniera, geógrafa y del medio ambiente, magíster en gestión ambiental, especialista en teledetección aplicada a la observación e información territorial, con experiencia en análisis y modelamiento SIG con aplicaciones en agricultura, monitoreo satelital, agrícola. Ha participado en varios proyectos de generación de geoinformación agropecuaria a nivel nacional. Sin más de momento, les doy la más cordial bienvenida, Francisco y Blanquita, a este espacio de difusión científico. Adelante, por favor, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación, María José, por la apertura, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por haberse dado cita a este evento. Muy buenos días, como mencionó, mi nombre es Francisco Palacios, también muy a gusto de estar aquí con ustedes y bienvenidos a este webinar para explicarles un poquito del trabajo que se realiza acá en la institución. Ya, ¿cómo empezamos este trabajo aquí en el Ministerio de Agricultura? Tenemos esa misión, digamos, de generar cartografía bajo los objetivos del Ministerio, de tener como un sistema de seguimiento, de evaluación, de monitoreo de lo que son los cultivos. Por este motivo estamos, digamos, enfocados principalmente en los cultivos que tienen una relevancia para el país, que sería arroz, maíz amarillo duro y soya, en lo que sería cultivos transitorios o anuales. También tenemos presencia y realizamos el monitoreo en cultivos permanentes, como sería la palma aceitera, el banano y la caña de azúcar industrial. Entonces, para el caso de los cultivos anuales, digamos, nuestro enfoque es en las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos, Santa Elena, El Oro y Loja. Por ser, digamos, en los espacios donde especialmente maíz amarillo y arroz por gramínea son importantes para la producción nacional. Entonces, este proyecto empezó en el año 2014, digamos, como la estimación de superficie de siembra de los cultivos ya mencionados, y posteriormente en el año 2016 se incorporó el cultivo de soya. Entonces, digamos, los cultivos se siembran a lo largo de todo el año. Sin embargo, para efectos de tener monitoreo más adecuado, lo hacemos en varias épocas. La primera es en la lluviosa, que va más o menos desde diciembre hasta abril. De ahí viene la seca, que más o menos se divide para el caso del arroz en 2 épocas secas y para el caso maíz en una más adicional. Entonces, estos cultivos son importantes ya que el Ministerio, junto a otros productos geoespaciales, como la zonificación agroecológica y la aptitud agrícola, digamos, nos da como un panorama general como para establecer o dar visiones de lo que puede ser la política desde las autoridades para todo lo que son los cultivos y los productores. Entonces, pasemos ya a lo que serían los cultivos. Como mencioné, el arroz tiene 3 ciclos.
Todos ellos empezaron, los 3, a monitorearse en el año 2014, y en la parte derecha del recuadro están los periodos que se monitorean. El maíz amarillo duro también tiene, en cambio, 2 épocas. Aquí cabe hacer una aclaración porque el maíz amarillo en la parte sur del país, especialmente en Loro y Loja, tiene una duración fenológica del cultivo que llega hasta los 150 días. Por su parte, en la parte, digamos, de Guayas, Los Ríos y las provincias cercanas, tiene una duración fenológica de todo el cultivo de 120 días aproximadamente. De ahí tenemos finalmente la soya, que igual se lo cultiva en época lluviosa y también en época de verano, pero en este caso tiene predominancia en la época de verano, que llega más o menos al 80% de las siembras de este cultivo en la época que va saliendo de las lluvias. Entonces, digamos, a partir de mayo hasta septiembre. El trabajo que hemos realizado es un trabajo a escala 1:25.000, que lo consideramos semidetalle porque lo realizamos a nivel cantonal con el equipo que tenemos en la dirección. Entonces, de ahí también el sistema de referencias WGS 84, como conocemos, es la zona sur, la zona 17 sur. Entonces, para iniciar este proceso de monitoreo de los cultivos, empezamos con la recopilación de insumos. Entonces, como el insumo principal viene a ser las imágenes de satélite. Utilizamos, digamos, por temas de recursos, imágenes de libre acceso, que son Sentinel y que son PlanetScope. Adicional, también utilizamos Landsat, y específicamente para un tema de monitoreo de banano, utilizamos Sentinel-1, que son imágenes SAR de radar de apertura sintética. Entonces, debajo de cada una de estas imágenes tenemos las especificaciones técnicas, la resolución espacial de 10 metros, la espectral de 13 bandas y la temporal cada 5 días. Entonces, en cambio, con PlanetScope hay un barrido permanente, digámoslo así, por lo que utilizamos más bien mosaicos mensuales de 5 metros de resolución. Ahora, conocemos que en la costa ecuatoriana, digamos principalmente en ciertas épocas del año, que a veces se extienden a varios meses, tenemos una presencia de nubosidad alta. Entonces, nos servimos como un producto, como un insumo, perdón, un poquito adicional, también imágenes Landsat 8, que realmente también son útiles, pese a tener una resolución un poquito más amplia. No es tan específica las imágenes. Entonces, estos son los insumos con los que nosotros trabajamos inicialmente, y a continuación les mostraré cómo va la metodología del trabajo que realizamos. Recopilamos la información. Dentro de ella, como mencioné, están las imágenes satelitales que las descargamos de acuerdo a la temporalidad, y también tenemos información secundaria, que en este caso viene a ser las estimaciones de cultivos de estos mismos cultivos que los hemos hecho el año pasado y hasta 2 meses atrás. También tenemos la otra capa, digamos como en formato shape, en polígono, que es la de la mapa de cobertura y uso de la tierra, que se ejecutó entre los años 2009 y 2015 en colaboración del Ministerio de Cultura, Semplades y el Instituto Espacial Ecuatoriano de ese entonces. Entonces, con estos insumos y los insumos que también cabe recalcar que es de suma importancia, tenemos toma de información y de puntos que nuestros compañeros de las zonales, de las distritales, nos ayudan en campo y nos envían para planta central. Entonces, digamos, son puntos georreferenciados indicándonos los cultivos y cuándo fueron sembrados, que esa es, digamos, como una referencia bastante buena para nosotros empezar el trabajo. De ahí también realizamos ya la interpretación, como podemos ver en la parte derecha de la imagen. En la parte derecha de la presentación tenemos ya, digamos, lo que cargamos la imagen, de acuerdo a los procesamientos que hemos hecho con las imágenes, que digamos, debemos ponerlas en tonos de color que nos ayuden y nos facilite la interpretación. Que para el caso de Sentinel, la combinación de bandas es 854. Entonces, después de eso, y también cargados los puntos de campo, la información secundaria, realizamos el levantamiento preliminar, que consiste en ejecutar los polígonos y darles la caracterización de nuestro proceso. Entonces,
Esto es identificar, de acuerdo a las tonalidades, cómo es la siembra y cómo es la cosecha, porque esto es de suma importancia para las autoridades para establecer temas de políticas, temas de excedentes de producción, temas de importaciones, cuando en cambio hay carestía, o por ejemplo, ahora que se han presentado inundaciones, puede haber carestía de algunos de estos productos. El momento en que se termina esto, pasamos ahora a un trabajo de campo, que el año pasado fue factible realizarlo, y al mismo tiempo realizamos levantamientos para cultivos permanentes, como fue palma, y también para cultivos como maíz y arroz. Con este levantamiento pasamos a la reinterpretación y ajuste, que es ver los errores posiblemente que tuvimos en la interpretación, ampliar, digamos, a nuevos polígonos que no estuvieron y que no los vimos adecuadamente con las imágenes, posiblemente por nubosidad, y ajustamos hasta la mayor cantidad de polígonos posibles. De ahí vienen los empates de mosaicos. Había mencionado que somos un equipo, entonces tenemos que nuevamente unir todos los cantones para tener ya el cultivo de todas las provincias en las que trabajamos. Y después de pasar controles de calidad establecidos aquí en el ministerio, obtenemos la capa de estimación de cultivos final. Entonces, ahora, seguidamente voy a mostrarles cómo se hace ya la interpretación. Tenemos aquí de manera resumida, digamos, como las firmas espectrales de lo que podemos ver en pantalla, ya con las imágenes Sentinel en este caso. Para el cultivo del arroz, hay una posible siembra el 7 de febrero, que lo podemos ver que es una tonalidad de este color. Entonces aquí en la última fila de las fechas y números son los valores acumulados de los días que van pasando del cultivo. Entonces, fecha de siembra 7 de febrero, aquí están a los 7 días, a los 17 días, a los 22 días, como vemos el cultivo en las imágenes Sentinel en este caso. De ahí siguen avanzando los días y vemos cómo ya se pone una tonalidad muy roja a partir más o menos del día 55, 60, y es cuando, digamos, la planta tiene una vigorosidad en cuanto a su producción. Entonces, luego de esto, es como tener toda su vigorosidad en las hojas principalmente. Luego viene ya la parte de la producción de la fruta, que sería el maíz y el arroz. Finalmente, ya cuando se pierde, digamos, la vigorosidad, se tiene ya unas imágenes que nos dan que ya está el cultivo secándose y casi seco, y ahí viene ya la época de cosecha, que posiblemente sería el 6 de junio, que aquí tenemos el 4 de junio, que ya se acerca, digamos, a la época de cosecha. Ahora, de manera un poquito más rápida, seguiré indicándoles cómo, de una manera más resumida, cómo los compañeros de campo también nos facilitan con imágenes, con fotografías, para contrastarlas y tener una certeza muy clara de lo que pasa realmente, de lo que nosotros vemos en pantalla. Entonces, esta es la parte donde diríamos el terreno está preparado. Aquí tenemos algo importante que descubrimos también, que son semilleros en el arroz, que es como cultivar en una sección muy pequeña que lo podemos ver a la derecha. Y luego esto es trasplantado a los 22 días aproximadamente, ya el terreno definitivo donde crecerá el arroz. Entonces, aquí tenemos la combinación de bandas, como ya había mencionado, la 854, y esta imagen es del 21 de enero, y la fotografía es del 16 de enero. Entonces, tenemos una cercanía, digamos, entre las dos imágenes, y podemos verificar lo que está pasando en territorio. Entonces, ahora tenemos que el cultivo ya está justo en el trasplante. Y ahora vamos a pasar, esta es digamos, la tonalidad que podemos ver en imagen y lo que pasa en territorio. El cultivo está trasplantado, la tonalidad empieza a tener un color anaranjado y ya tiene 15 días del trasplante. Entonces, más o menos es como que el cultivo ya ha crecido en varios centímetros y empieza a notarse en la imagen satelital. Entonces, como había mencionado, los técnicos de las unidades distritales nos ayudan con esta información, que es de gran utilidad para solventar lo que estamos nosotros interpretando. Tenemos ahora a los 40 días del trasplante, digamos que el cultivo ya es notorio, su crecimiento,
el espejo de agua ya casi no se ve y tenemos esta tonalidad como un café oscuro tirando un poquito negro. Ahora tenemos la etapa de cultivo cuando ya no vemos el espejo de agua, allá entre los 58 a 68 días, y podían recordar lo que les mencioné, que es cuando el cultivo está vigoroso. Entonces presenta esta tonalidad roja brillante. Aquí tiene de 58 a 68 días el cultivo. Aquí es en la etapa de la floración, que ya tiene entre 86 a 96 días del arroz. Y sigue siendo rojo, pero vemos que el brillante ya desapareció en relación a la parcela que está a la izquierda. Entonces, el brillante va bajando porque el cultivo pasa su energía ya no a la hoja, sino al fruto. Aquí podemos también ver a la izquierda, digamos, es un nuevo cultivo porque se había mencionado que se cultiva durante todo el año. A veces tenemos parcelas una junto a otra que no cultivan al mismo tiempo, sino que pasado semanas y meses de diferencia. Tenemos a 45 días, vemos un rojo bastante encendido, que es justo cuando está creciendo y llegando a su máximo tamaño. De aquí tenemos de 105 a 114 días, está bajando ya en la tonalidad y empieza a hacerse entre anaranjado y empieza a llegar al amarillo. Aquí también tenemos una clara diferenciación entre los predios. Aquí está la flecha en, digamos, el sentido de la fotografía acá. Y acá está casi totalmente seco. Todavía vemos apenitas un destello de anaranjado, pero realmente está ya para una época de cosecha cuando está entre los 115 a 120 días el cultivo. En el lado izquierdo de la fotografía todavía está en etapa más verde y todavía se puede ver que aquí la tonalidad es roja. Y como se había mencionado, la siembra es durante todo el año y por eso tenemos una mixtura de colores que a veces toma tiempo, digamos, verlo y analizar cuál es la época de siembra y la de cosecha. Entonces, si la imagen tenemos del 20 de marzo, la imagen satelital, entonces aquí el cultivo está amarillo, ya tendiendo a un celeste súper pálido. Entonces, esto es cuando está cosechado o por cosecharse. Aquí inclusive ya está cosechado porque, digamos, ya se pierde realmente el cultivo y ya limpian el terreno. También acá hay otro que está justo terminando el cultivo, totalmente seco, y lo que podemos ver también en otros. En cambio, los verdes, digamos, tienen otra temporalidad en cuanto a la siembra y a la cosecha, que como vemos es 20 de marzo, la imagen, el rojo todavía está claro y se estima que se va a cosechar en mayo por lo que fue sembrado en enero. Entonces, la resultante de todo este trabajo, después de haber hecho los mosaicos y el control de calidad respectivo, pasamos a generar ya el mapa que será luego publicado. Entonces, este es el mapa de arroz y tenemos los resultados a nivel nacional de las 3 épocas de monitoreo que realizamos. Entonces, Guayas tiene una supremacía en cuanto a la producción de arroz y digamos que es como más de la tercera parte de lo que se produce anualmente. Ahora, en cambio, en términos de temporalidades, en el primer ciclo que va de diciembre a abril, se siembra el 30% alrededor del arroz de todo el año. En el segundo ciclo, que digamos va de mayo a agosto, se siembra el 50% porque el arroz también no puede ser un cultivo que permanece todo el tiempo con riego o con agua, mejor dicho, porque en época de invierno se inundan ciertas partes y ahí no es posible cultivar. Y en el tercer ciclo, que va de septiembre a noviembre, es solo el 20% y netamente es con riego, porque es la época seca en la costa ecuatoriana. Entonces aquí tenemos más o menos un balance de lo que había mencionado por meses, de cómo se desenvuelve el cultivo de arroz en cuanto a su producción. Ahora pasamos al caso del maíz, que digamos la dinámica de trabajo y de estimación es muy similar, pero digamos las tonalidades cambian. Utilizamos en este caso Sentinel también, que digamos que cuando está en una fase en un tiempo de siembra de más o menos más de 2 meses, toma esta tonalidad como entre morada, color uva, algo así. Entonces,
nos indica que justamente es la parte más vigorosa de la planta. Utilizamos también imágenes Planet-Scope, en las cuales vemos aquí ya la época en que está como secándose el cultivo, y cuando el cultivo ya es cosechado, se forman estos puntitos blancos, que es lo que vemos acá abajo, que es donde acumulan ya el material residual de lo que fue la cosecha del maíz. Tenemos igualmente, como les había dicho, los colores que se manifiestan en el maíz, que son más característicos del maíz de acuerdo a la combinación de bandas con Sentinel. Y los resultados del maíz tenemos en el mapa de la izquierda, donde vemos que la provincia de Los Ríos es la provincia más productora de maíz, pero en los dos ciclos de maíz. Pero en el cambio el maíz se cultiva el 80% en el primer ciclo, aprovechando las lluvias, porque no se lo cultiva precisamente en superficies totalmente planas, sino a veces en áreas colinadas. De ahí, finalmente, tenemos la soya. La soya, en cambio, es un cultivo que es como un poquito inverso al maíz, por lo que más bien no se siembra mucho en la época lluviosa, porque más tolera un poquito la ausencia de agua, y se lo cultiva más en la época seca, que es de mayo a septiembre, y por eso se cultiva más el 82% en el segundo ciclo. Tenemos el mapa de lo que se estimó de soya, siendo Los Ríos la provincia que tiene la mayor producción. Y el color característico, en cambio, de la soya es un color amarillento, un poco fuerte, y tendiendo a celeste cuando el cultivo va secándose. De mi parte, paso con Blanquita para lo que son los cultivos permanentes. Para el caso de los cultivos permanentes, como son palma aceitera, el cultivo de banano y caña de azúcar industrial, se utiliza el mismo proceso o la misma metodología. La única diferencia es que en el caso de los cultivos anuales, el monitoreo se realiza durante los diferentes ciclos productivos. Como Francisco mencionó, en el cultivo de arroz se produce durante todo el año y divididos en 3 periodos, ¿no? El cultivo de maíz y soya en 2 periodos. En cambio, estos cultivos, el monitoreo lo realizamos una vez al año, generalmente son en los primeros meses del año que terminó. Justamente en este tiempo, en el mes de abril, estamos terminando la cartografía de lo que es de cultivos permanentes de estos 3 cultivos, ¿no? Desde el año, más o menos desde el año 2021, se comenzó a observar, para el caso de palma aceitera, unos fuertes cambios en la cobertura, ¿no? Se empezó a observar cambios a cultivos de maíz, cambios a otros cultivos anuales o incluso a otros cultivos permanentes. Lo que fue necesario hacer un trabajo de campo. Así es que en el mes de agosto del año pasado realizamos un trabajo de campo específicamente para las provincias de Sucumbíos, las provincias de Esmeraldas y Los Ríos, a las zonas de palma aceitera. Y lo que nos encontramos fue esto, con extensos cementerios de palma. Sabemos que esta zona de San Lorenzo fue afectada por la enfermedad de la pudrición del cogollo, y esto hace que la planta o la palma se seque, ¿no? Se seque. Aquí podemos ver que están los árboles, las palmas están en pie, pero prácticamente sus hojas están secas o iniciándose a secar, y esto fue uno de los inconvenientes o uno de los problemas que tuvimos justamente para determinar en las imágenes satelitales de los diferentes sensores el área de palma aceitera. Dentro del trabajo de campo, utilizamos la aplicación Files de QGIS. Navegamos con este software. Realizamos recorrido en las principales vías de acceso en donde se tenía cultivado o se creía que había la palma aceitera. Uno de los inconvenientes dentro de este trabajo en cuanto a la palma fue la alta incidencia de nubosidad. Nosotros como Ministerio de Agricultura, prácticamente desde finales del 2009, trabajamos con imágenes satelitales 100% gratuitas, y esto hace un poco que se nos dificulte, ¿no? Al no adquirir imágenes de pronto cada día,
se nos hace un poco que se nos dificulte determinar estas zonas de palma o estas zonas de cultivos en las áreas en donde hay una alta incidencia de nubosidad, como son las provincias de Los Ríos, Esmeraldas, que es toda una franja que no disponemos de imágenes satelitales limpias o adecuadas para nuestro procesamiento. Aquí les muestro una imagen, ¿no? De cómo los campos de palma estaban completamente cubiertos, se puede decir, con el cultivo. Esa es una imagen del 2017. Y acá abajo tenemos una imagen del 2020, de noviembre del 2020, en donde, como les comento, ya a finales de noviembre o el 2021 empezamos a tener dificultad para discriminar este cultivo, básicamente. Y en el año 2022, ahí vimos, ¿no? Constatamos que las grandes extensiones de palmas aceiteras ya se han acabado, ¿no? O están todavía los árboles en pie pero secos, o ha habido cambios a cultivos de maracuyá, maíz. Se observó bastante cultivo de maíz, cultivos anuales y cultivos de cacao. Entonces, este cambio brusco en la cobertura de lo que antes era palma aceitera a nuevos cultivos hace que para nosotros sea difícil discriminar si en realidad es un cultivo de palma aceitera o no es un cultivo de palma aceitera. Entonces aquí vemos en esta imagen de la derecha un cultivo de palma nuevo, obviamente, y en medio de los callejones hay vegetación natural. Y en la imagen satelital, en este caso Planet, ¿cómo podemos observar, cómo se observan, ¿no? El cultivo asociado, digámoslo así, con estos cultivos o con estos pastizales naturales. En esta imagen, que es de la zona de Quinindé, podemos observar igualmente cultivos de palma aceitera asociados con maíz. Lo que hace el productor al inicio, cuando recién ha plantado estos cultivos permanentes, lo asocia con cultivos de maíz, con cultivos, incluso observamos con cultivos de cacao, con cultivos de maracuyá, de tal manera de aprovechar estos espacios mientras crece la palma. Acá vemos en la imagen de la izquierda la palma aceitera que está justamente en crecimiento, en una imagen Planetscope del mes de julio. Está ya sembrado, el maíz está ya creciendo en este mes de julio. Y en el mes de agosto ya se ve el cultivo de maíz prácticamente que lo está por poco tapándole a la palma aceitera. Y si una persona no ha visitado o no conoce la realidad del territorio, puede decir que se trata de un cultivo de maíz y más no de un cultivo permanente. Por eso es que es importante realizar este trabajo de campo en esta zona. Fue importante, ¿no? Justamente porque existen nuevas plantaciones de palma aceitera. Y lo que hace que en el momento que estamos estimando la superficie podamos cometer algún tipo de error. Acá tenemos un cultivo de palma aceitera, igualmente que está en crecimiento, asociado obviamente en estos callejones o en estos caminos con los pastizales naturales. Esta es una imagen tomada con un dron y podemos ver, ¿no? La extensión o la superficie grande de palma. Y si vemos en esta parte en la imagen Planet, estos también son cultivos de palma, pero ya están, la palma sigue en pie, pero está muerta e incluso ya se ha iniciado a cubrirle otra vegetación natural. Igualmente vemos acá los cultivos de palma muerto. Y el cultivo nuevo, el cultivo de palma que está creciendo, ¿no? Entonces, esto, como les menciono nuevamente, asociado con la baja disponibilidad de imágenes satelitales y a que la palma aceitera se mantiene, la palma aceitera muerta o acabada se mantiene en pie, dificulta que nosotros podamos determinar estas áreas reales del cultivo de palma aceitera. En este caso tenemos un ejemplo igual de la parte norte del cantón Quinindé. En este caso tenemos un cultivo de palma aceitera que está en producción, más o menos de unos 5 años, pero la imagen Planetscope, que tiene resolución ya de 5 metros de estos mosaicos, se puede
visualizar claramente toda el predio, ¿no? El predio que está cubriendo la palma. En esta imagen de acá tenemos en la palma, como les dije, nos encontramos con grandes cementerios de palma aceitera afectada o ya muerta. Y como lo visualizamos en la imagen satelital, prácticamente se ve, no se ve, ¿no?, ese verdor o ese brillo que suelen tener los cultivos de palma aceitera en las imágenes. Sin embargo, muchas veces también podemos confundirnos, yo que sé, con otro tipo de vegetación natural. En esta fotografía de Vic, acá es una fotografía en lo que es Patricia Pilar. Son plantaciones que todavía están produciendo, se ven los árboles grandes, y cómo se observa en una imagen del mes de junio en este caso. También se ha observado, ¿no?, que los cultivos de palma aceitera se asocian con otros cultivos, en este caso con plátano. Este es un ejemplo de en lo que fue en la provincia en la parroquia de Xuxufindi. El momento o el hecho de que esté asociado con otros cultivos es otro limitante, se podría decir, para poder discriminar o visualizar el cultivo de palma aceitera. Como un resultado de este análisis o de esta generación de esta superficie de palma aceitera, vemos que la superficie prácticamente se ha reducido. Esta es la parte norte de Esmeraldas. Sabemos que Esmeraldas ha sido la provincia en donde más se ha producido palma aceitera. En el año 2020 nosotros pudimos cartografiar más de 221,000 hectáreas de palma aceitera. Sin embargo, en los datos preliminares que tenemos para el año 2022, tenemos un valor aproximado de 170,000 hectáreas. Es decir, más o menos una reducción de más de 50,000 hectáreas. Hemos visto que las provincias más afectadas han sido prácticamente en Esmeraldas, y dentro de Esmeraldas desde el cantón Quinindé. Podemos ver cómo el cantón Quinindé tenía palma aceitera en el 2020, y en la imagen de acá abajo la cartografía preliminar que tenemos, que vemos que está descubierto, y son zonas que están, ahora tienen abacá, tienen cacao, tienen maíz, tienen tienen maracuyá. Otra de las provincias más afectadas ha sido Pichinche, específicamente en el cantón que está al lado, que es Puerto Quito, y también el cantón La Concordia, este sector de La Concordia. Entonces, toda esta zona ha sido la zona más afectada. Según lo que pudimos conversar, sabemos que la enfermedad se inició en la Amazonía, por eso es que en la Amazonía casi no hay mucha disminución en cuanto a la superficie, pero sí aquí en la provincia de Esmeraldas. En la parte norte de la provincia de Esmeraldas se concentran la mayor propiedades grandes, se puede decir propiedades empresariales, en donde ellos han podido renovar de manera rápida el cultivo, y por lo que en esta zona casi no se ha visto una mayor disminución, ¿no? En cuanto a lo que es el cantón Quinindé, son productores medianos, se puede decir, en donde realmente la enfermedad les ha obligado a que cambien a otros cultivos diferentes de palma aceitera. En cuanto a lo que es la estimación de superficie del cultivo de banano, esta cartografía la generamos en dos momentos. En un momento como una respuesta rápida es a través utilizando Google Earth Engine, a través de un algoritmo que nos permite discriminar el cultivo de banano. Realmente en las imágenes de radar, utilizamos imágenes de radar Sentinel-1, el banano prácticamente llora en estas imágenes y no es complicado como otros cultivos diferenciar en las imágenes de radar. En esta parte tenemos toda la mancha de banano. Sabemos que las provincias con mayor producción de bananos es la provincia de Los Ríos. Como les mencioné, utilizamos imágenes radar y con un algoritmo en Google Earth Engine. Aparte de eso, en un segundo momento lo que hacemos es determinar estas áreas de superficie de banano utilizando imágenes ópticas, ¿no?
En realidad utilizamos a la par tanto imágenes de radar como imágenes ópticas para determinar con mayor certeza la superficie del cultivo de banano. En esta imagen tenemos el resultado de lo que fue la estimación del cultivo de banano en el año 2020. Como les mencioné, la provincia con mayor producción de banano es la provincia de Los Ríos, son más de 67.000 hectáreas, luego le sigue Guayas con más de 58.000 hectáreas. En el 2021 tuvimos más o menos una superficie de 182.000 hectáreas, y como les mencioné que ya estamos por concluir lo que es la estimación de cultivos permanentes del año 2022, más o menos es un poco más de 185.000 hectáreas. En lo que se refiere al cultivo de caña de azúcar, se realiza el monitoreo anual, principalmente de lo que es la caña de azúcar con fines industriales. La mancha o la mayor área productiva de palma aceitera se encuentra en la provincia del Guayas, en este sector de aquí. Y igualmente utilizamos todos los insumos necesarios, imágenes Sentinel-1, imágenes Sentinel-2, planes de scope, imágenes Landsat-8, Landsat-9, para poder cubrir toda el área de monitoreo. Tenemos también una parte en la provincia de Esmeraldas, una parte, en la provincia de Imbabura y otra parte en la provincia de Loja. Más o menos son cerca de unas 100.000 hectáreas que tenemos de superficie del cultivo de caña de azúcar con fines industriales. Toda la información que nuestra dirección, la CEGINA, genera, la publicamos a través del geoportal del Ministerio de Agricultura. Está acá en la parte de abajo la dirección. Toda nuestra cartografía de estimación o otros productos cartográficos lo publicamos a través de este sitio. Ustedes pueden visitarlos. Muchas gracias por habernos escuchado. Hemos llegado a la finalización de nuestra presentación. Muchas gracias a todos. Estimada Blanquita, estimado Francisco, muchísimas gracias por esta interesante presentación, así como el valioso aporte del MAG el día de hoy. Sin lugar a dudas, estas aplicaciones son de gran utilidad para varios profesionales, especialmente quienes trabajan en el monitoreo de cultivos. Esto permite, como ya nos explicaron Francisco y Blanquita, cuantificar la superficie por periodos de producción, constituyéndose esto como la base para la estructura y la formulación de políticas adecuadas en materia de producción agrícola y alimentaria en el Ecuador. Invitamos en este momento al público que nos está acompañando virtualmente a formularles preguntas a los expositores. Así que adelante, por favor, quienes tengan inquietudes, solamente requieren levantar la mano y les daremos paso, habilitaremos el micrófono para que se puedan dirigir a los expositores. En caso sea complicado dirigirse levantando el micrófono, entonces pueden dejar sus inquietudes a través del chat y nosotros les daremos paso a sus inquietudes. Mientras el público se anima a realizarle alguna pregunta a Blanquita y a Francisco, me gustaría que por favor nos comenten, Francisco y Blanquita, ¿cuál ha sido la estimación de superficie de cultivo que ha sido más compleja y quizás de mayor importancia para el MAG y por qué ha sido importante esta estimación de superficie de cultivo? Ya, bueno, entre el cultivo o determinar la superficie del cultivo más complejo ha sido para nosotros el de palma aceitera. Justamente por eso es que en el año 2021 no lo pudimos publicar. Si ustedes entran al geoportal del ministerio, lo tienen desde el 2020, pero en el año 2021, por lo que les mencioné en la exposición, fue difícil determinar estas áreas. Siempre asociado a la difícil obtención de imágenes libres de nubes, ¿no? Como les mencioné, creo que para los 6 cultivos, las provincias con mayor dificultad, la provincia de Los Ríos, realmente muchas veces tenemos que trabajar con imágenes, yo que sé, con 90% de nubosidad, 95% de nubosidad, para poder cubrir y determinar la superficie de esas zonas. Creo que todos los cultivos son importantes, sin embargo, el cultivo de maíz es un cultivo estratégico, se puede decir. El cultivo de maíz obviamente se lo utiliza más para lo que es el balanceado, ¿no? Para los animalitos,
y realmente lo cultivan o lo producen el mayor número de productores, y es un cultivo un poco sensible asociado con el arroz, por lo que para nosotros es importante determinar con mayor certeza estas áreas, y obviamente en el tiempo oportuno, ¿no? En el tiempo adecuado. Muchas gracias. Habían mencionado que utilizaron imágenes radar, también Planet. ¿Se podría utilizar otro tipo de imágenes en estos estudios, en estas aplicaciones? Sí, justamente estamos ahorita investigando, ¿no? Para el cultivo de arroz, asociar imágenes ópticas con imágenes de radar para determinar estas áreas de cultivo, principalmente de arroz, porque sabemos que se puede hacer. Otros países como el Ministerio de Agricultura de Perú sabemos que tiene esto, también me parece Colombia. Entonces estamos como Ministerio de Agricultura investigando justamente esta parte de asociar tanto la teledetección óptica como la de teledetección de radar para determinar estas zonas arroceras. Como les digo, creo que para la mayor parte de los cultivos las condiciones adversas que presenta nuestro territorio en cuanto a imágenes satelitales es difícil, ¿no? Es difícil, y es por eso que hemos estado buscando nuevos caminos o nuevas herramientas o asociando para poder un poco determinar estas áreas, ¿no? En zonas dificultosas por la nubosidad. Muchas gracias. Tenemos en el chat preguntas, nadie ha querido interactuar por ahora, pero Mayra Acaro indica, ¿cuál es la escala de los mapas resultantes de estimación de cultivos? Ya, bueno, me toca a mí la respuesta. La escala, digamos, es más importante la escala de trabajo, que digamos como se tiene establecido como parámetro trabajar a escala 1 en 25.000, que se, digamos, relaciona un poco directamente con una escala cantonal. Sin embargo, ya cuando estamos en interpretación visual en pantalla, realmente trabajamos a escala de 6.000, 4.000, dependiendo la claridad de las imágenes, los insumos que tenemos, entonces varía un poquito, pero se trabaja a escala menor. Ahora, el mapa, digamos, como impreso, tal sea en JPG o PDF, de acuerdo a los parámetros de publicación, si no me equivoco, está en alrededor de escala 1 millón. Pero, digamos, la riqueza del producto es más bien como obtener desde el geoportal la descarga del shape en formato polígono, para que ahí lo puedan analizar de acuerdo a los intereses que cada uno lo tenga. Muchas gracias. Lucía Lupercio en el chat indica, gracias por la presentación. Le saluda Lucía Lupercio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Cuenca. Lo que tenemos disponible en el geoportal es solo el mapa final o podemos tener disponibilidad también los insumos utilizados. Ejemplo, dice, levantamiento de campo de cultivos permanentes que se mencionó que realizaron. No. Dentro del geoportal lo que publicamos es ya la geodatabase o el shape, ya el resultante. Sin embargo, ahí dentro de la base de datos tenemos unas columnas de los polígonos que fueron o que tuvieron un trabajo de campo. Realmente toda la información de levantamiento de campo como tal, los puntos GPS, no, eso no los publicamos. Eso es algo para el ministerio. Muchas gracias. Finalmente tenemos una última pregunta por parte de Andrés O. Dice, en el caso de arroz, cuando los técnicos van a campo, ¿georreferencian todo el polígono del cultivo o solo toman un punto con el GPS? El levantamiento en campo realmente por todo el trabajo que implica el desplazamiento, el poco personal que a veces se dispone, realmente es la toma con un punto de lo que hasta donde se puede, digamos, dentro del polígono del cultivo. Si no es, digamos, lo más cercano en la proximidad o en el límite, pero no se hace la delimitación del cultivo, digamos, por tiempo, por recursos, y también porque, digamos, para nosotros es válido que esté el punto indicándome el cultivo, porque hay una aplicación que usan que inclusive se tiene la dirección del cual toman la fotografía. No sé si alcancé a indicar eso o se lo pudo observar en alguna de las fotografías. Entonces muestra la dirección del
de la fotografía y se identifica el predio que nosotros en cambio lo delimitamos ya por la tonalidad, la textura de la imagen en cuanto a la delimitación del polígono. Entonces no es realmente una delimitación total del polígono porque se acercaría un poquito más a un tema de posiblemente de un catastro no tan preciso. Esa es Claro, correcto. También la escala, ¿no? A la que salen los mapas, entonces quizás por eso también no es necesario. Sí, correcto. Se relaciona así porque, digamos, la presentación del producto final es a una escala amplia, digamos, para que esté todo el país y realmente la precisión de campo no es la que realmente necesitamos. Entonces, solo desde un punto más cercano, próximo y si es posible dentro del polígono. Muchas gracias, Francisco. Bueno, hay muchos saludos aquí en el chat y felicitaciones para los expositores y un agradecimiento también nuevamente para el Ministerio de Agricultura por compartir este interesante tema. Entonces, estimado Francisco y estimada Blanquita, en nombre de quienes conformamos la Sección Nacional del Ecuador, nos sumamos a estas felicitaciones del público y les agradecemos por esta espléndida presentación. Agradecemos nuevamente al Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como a la Comisión de Cartografía por proponer estos temas interesantes que nos permiten difundir qué se está realizando, en este caso en torno a la teledetección en el ramo de la agricultura en el Ecuador. Por supuesto, no puede faltar el agradecimiento para quienes nos están acompañando el día de hoy a través de nuestros canales virtuales. Les invitamos a suscribirse al boletín de noticias para enterarse de esta y todas las actividades que realizaremos durante el 2023. Antes de despedirnos, Blanquita, Francisco, no sé si tienen algún comentario final. Sí, que visiten nuestra página de Geoportal del Ministerio. Realmente ahí tenemos bastante información sobre suelos, zonificaciones agroecológicas, sobre los cultivos. Realmente tratamos de publicarlos, así que los generamos para que sean de cierta manera oportuna la información. Visiten realmente nuestra página. Muchas gracias, Mayor. Con muchísimo gusto. Muchas gracias por la oportunidad y también gracias por el espacio para poder compartir las experiencias y el trabajo que se realiza aquí en el Ministerio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Antes de finalizar esta reunión, esta sesión Zoom, por favor solicitamos a todos los asistentes encender sus cámaras para realizar una captura de pantalla del webinar del día de hoy. Mientras van encendiendo sus cámaras, les invito nuevamente a visitar nuestra página web, es www.ipgh.gov.es. También les invitamos a suscribirse a nuestros canales, estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok. ¿Listos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muchísimas gracias y hasta pronto, hasta una próxima oportunidad. Gracias con todas y todos. Muchas gracias.